Lo pintaron con cuernos, pero fue ángel de luz. Lo llamaron enemigo, pero una vez estuvo junto a Dios. ¿Quién es realmente Satanás? ¿Un rebelde condenado, o una figura más compleja de lo que jamás nos enseñaron? Desde niños nos dijeron que Satanás es el mal absoluto, el enemigo de Dios y del ser humano. Pero, ¿es esa toda la verdad? ¿O hay un pasado oculto, enterrado en los textos antiguos, que revela una historia mucho más intrigante? Hoy vamos a escarbar más allá del mito, para descubrir quién fue verdaderamente Satanás, antes de convertirse en el eterno adversario. Lucifer, el ángel de luz antes de la caída. Durante siglos, el nombre Lucifer ha sido sinónimo del mal supremo. Lo imaginamos como el diablo, el enemigo de Dios, el gran tentador de la humanidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Lucifer no siempre fue una figura malvada? ¿Qué pasaría si su historia original, anterior al cristianismo, fuera muy distinta a lo que hoy se enseña? Esta sección explora a fondo quién fue realmente Lucifer, el ángel de luz, antes de su caída. La palabra Lucifer proviene del latín y significa portador de luz, lux ferre. En la antigüedad, este término no se usaba como un nombre propio, sino como una descripción. Aparecía en la traducción latina de la Biblia conocida como la Vulgata, en pasajes como Isaías 14:12. Cúmodo sesidisti de caelo, Lucifer, qui mane orievaris. Que se traduce como, ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Sin embargo, en su contexto original hebreo, la palabra usada no era Lucifer, sino el El Ben Sachar, que significa brillante, hijo del alba. Este pasaje no hablaba literalmente de un demonio, sino del rey de Babilonia, comparándolo poéticamente con una estrella caída, símbolo de orgullo y decadencia. Con el tiempo, especialmente durante la Edad Media, los teólogos comenzaron a asociar esta figura con el diablo. Así nació la idea de que Lucifer era un ángel que había sido expulsado del cielo por rebelarse contra Dios. Pero los textos bíblicos originales no hacen esa conexión directa. Entonces, ¿de dónde viene realmente esta historia? En el cristianismo popular, la historia de Lucifer se ha convertido en un mito poderoso. Un ángel hermoso y resplandeciente, el más brillante de todos, se rebeló contra Dios por orgullo. Fue arrojado del cielo y se convirtió en Satanás, el adversario eterno. Sin embargo, este relato no aparece de forma literal en la Biblia. Es una construcción teológica que toma elementos de diversos textos, algunos bíblicos, otros extrabíblicos, y los fusiona en una narrativa. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, 7-9, se describe una guerra en el cielo. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Este dragón, identificado como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, es derrotado y expulsado del cielo. Sin embargo, el texto no menciona a Lucifer, ni explica por qué ocurrió esta rebelión. Es un relato simbólico, lleno de visiones apocalípticas. La idea de una rebelión por orgullo se popularizó más tarde, especialmente a través de escritores como San Jerónimo, San Agustín y siglos después, John Milton en su épica El paraíso perdido, donde Lucifer declara: «Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo». Milton dio forma a lo que hoy creemos sobre Lucifer. Pero en los textos más antiguos, su historia es muy distinta. Los antiguos textos judíos extracanónicos, como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Abraham y el Testamento de los 12 patriarcas, presentan ideas mucho más complejas sobre la rebelión celestial. En el libro de Enoc, por ejemplo, se habla de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, dando origen a los Nepilim, una raza de gigantes. Estos ángeles no se rebelaron contra Dios por orgullo, sino por deseo y compasión hacia la humanidad. Uno de los líderes de los vigilantes se llamaba Semiasa. Otro, aún más importante, era Azazel, a quien se le atribuye la enseñanza de la guerra, la magia y los cosméticos a los humanos. Curiosamente, algunos teólogos medievales comenzaron a identificar a Azazel con Lucifer. Este relato sugiere que la caída de ciertos ángeles fue más bien una transgresión de límites divinos, una mezcla entre lo celestial y lo terrenal, que causó desequilibrio. No fue una guerra como la que imaginamos, sino un acto de ruptura con el orden cósmico. En muchas culturas antiguas, la figura de un ser brillante que cae del cielo está asociada con el ciclo solar, especialmente con el planeta Venus, conocido como la estrella de la mañana. En las culturas babilónicas, Istar o Inanna
era la estrella de la mañana, y su descenso al inframundo era parte de su ciclo cósmico. Este viaje descendente seguido de una ascensión fue reinterpretado en la tradición judeocristiana como una caída por soberbia. Lucifer, como estrella de la mañana, simboliza el conocimiento, la belleza y la iluminación. En algunas corrientes del gnosticismo, que exploraremos más adelante, Lucifer no era malvado, sino un portador de sabiduría que fue castigado por entregar la luz al mundo. Esto conecta con otro mito muy antiguo, el de Prometeo, el titán griego que robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad. Por este acto fue encadenado y castigado eternamente. ¿Suena familiar? Lucifer como símbolo del conocimiento prohibido, como el que enciende la chispa de la conciencia en los humanos, nos lleva a cuestionar, ¿de verdad fue un enemigo de Dios o un defensor de la humanidad? El rol de Lucifer antes de la caída, querubín o serafín. Ezequiel 28, 12-17 contiene otro pasaje que se ha relacionado con Lucifer. Aunque originalmente se refiere al rey de Tiro, muchos intérpretes han visto en este texto una alusión velada a un ser celestial. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí se describe a una criatura angelical, hermosa y sabia, que cayó por su corrupción. Algunos creen que este texto describe al propio Lucifer como un querubín protector, ubicado en el Edén, cercano a Dios. Si esta interpretación es válida, entonces Lucifer no solo era un ángel cualquiera, sino uno de los más altos rangos angelicales, encargado de custodiar el trono divino. Esto hace su caída aún más dramática, de ser el más cercano a Dios, al más alejado. ¿Fue Lucifer el primero en caer? Otra cuestión importante, ¿fue Lucifer el primero en rebelarse contra Dios? O, en otras palabras, ¿es el mal algo que nació con él? El Zohar, texto central de la cábala judía, habla de la existencia de múltiples niveles de luz y oscuridad en el universo. En algunas interpretaciones cabalísticas, el mal no surge como una rebelión, sino como una necesidad cósmica. Para que el libre albedrío exista, debe haber una alternativa al bien. Lucifer, entonces, no sería un traidor, sino un agente necesario del equilibrio divino. Alguien que elige voluntariamente alejarse de la luz para que la humanidad tenga la opción de elegir. Este enfoque cambia radicalmente la narrativa. Ya no es simplemente el malo. Es el reflejo de una ley cósmica, la necesidad de la sombra para que la luz tenga sentido. Lucifer y el conocimiento prohibido. Uno de los símbolos más poderosos en la Biblia es el del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el Génesis, una serpiente, figura que más tarde se asociaría con Satanás, tienta a Eva a comer del fruto prohibido. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Ese conocimiento fue lo que expulsó a la humanidad del paraíso, pero también lo que los hizo conscientes. La serpiente, en este relato, no destruye al ser humano, le da el don de la conciencia. Muchos gnósticos reinterpretaron esta escena, Dios como un demiurgo celoso que no quería que el ser humano alcanzara el conocimiento, la serpiente, Lucifer, como el portador de la verdad, el que libera al hombre de su ignorancia. Es una visión que fue considerada herética, pero que persiste hasta nuestros días en movimientos esotéricos, en literatura ocultista, e incluso en el arte y la cultura pop. ¿Lucifer y Satanás son el mismo? Aquí llegamos a una de las confusiones más grandes. ¿Lucifer es Satanás? La respuesta, sorprendentemente, es no tan claro. En los textos bíblicos más antiguos, Satanás no es un nombre propio, sino un título, el acusador, el adversario. En el libro de Job, por ejemplo, Satanás aparece como un fiscal celestial que pone a prueba a los humanos con el permiso de Dios. Es decir, no era un enemigo de Dios, sino parte de su corte divina. La fusión entre Lucifer y Satanás fue una construcción teológica posterior. Fue con la influencia de la tradición medieval, el pensamiento agustiniano y el auge del maniqueísmo, la idea de dos fuerzas cósmicas, bien vs mal, que estos personajes fueron unidos en una sola figura. Hoy, decimos Lucifer, el diablo, Satanás como si fueran sinónimos. Pero originalmente, eran conceptos distintos, con funciones muy diferentes en la cosmología antigua. ¿Un ángel incomprendido? Si todo lo que hemos visto es cierto, entonces Lucifer no fue simplemente un ángel rebelde, sino un ser complejo, una figura arquetípica que representa el orgullo, la libertad, el conocimiento, y también las consecuencias de desafiar el orden establecido. ¿Y si su caída no fue una traición,
sino una misión? ¿Y si fue el precio de entregarnos la luz? Lucifer, el portador de la luz, nos obliga a cuestionar todo, desde la naturaleza del bien y el mal, hasta la idea misma de Dios. Tal vez no sea el enemigo, sino el espejo más oscuro del cielo. Para comprender cómo un ángel de luz terminó siendo el símbolo del mal absoluto, debemos explorar una compleja red de tradiciones, traducciones y reinterpretaciones que evolucionaron a lo largo de milenios. Esta no es solo la historia de una caída, sino también de una construcción teológica. Porque Satanás, tal como lo entendemos hoy, no siempre existió en las creencias antiguas. Lo que encontramos es que la figura del adversario se transformó radicalmente desde sus raíces hebreas hasta convertirse en el arquetipo diabólico cristiano. ¿Quién era Luzbel? Un ángel entre miles. La tradición cristiana popular suele afirmar que Satanás fue originalmente un ángel llamado Luzbel o Lucifer, el más hermoso y brillante de los ángeles, que se rebeló contra Dios por orgullo. Pero este relato, aunque ampliamente difundido, no aparece de forma directa ni literal en ningún texto canónico de la Biblia. El nombre Lucifer proviene del latín y significa portador de luz. Este término aparece en Isaías 14:12, pero el contexto es muy distinto al que la teología posterior le otorgó. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14:12, Reina Valera. En el texto hebreo original, el nombre usado es el Ben-Zahar, que se traduce como el resplandeciente, hijo del alba. Este verso es parte de una sátira contra el rey de Babilonia, no contra un ángel rebelde. Sin embargo, los traductores de la Vulgata latina, como San Jerónimo, interpretaron el como Lucifer, y esta interpretación poética fue evolucionando hasta convertirse en dogma. Así, una crítica política se transformó con el tiempo en el relato mítico de la caída del ángel más hermoso. La identidad de Luzbel como un ser celestial es, por lo tanto, más fruto de siglos de reinterpretación que de una revelación directa. En el Antiguo Testamento, el término Satanás no es un nombre propio, sino un título, significa el adversario, el acusador. Aparece en el libro de Job, donde el Satanás es uno de los hijos de Dios que presenta sus observaciones ante el Creador. No es un enemigo del cielo, sino una figura que cumple un rol dentro del tribunal divino. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Aquí, Satanás actúa como una especie de fiscal espiritual. Su función es probar la fidelidad de Job, no rebelarse contra Dios. El cambio hacia un Satanás demonizado fue progresivo, alimentado por influencias persas y helenísticas. Durante el exilio en Babilonia, los judíos entraron en contacto con la religión zoroástrica, que presenta una clara dualidad entre Ahura Mazda, Dios del bien, y Angra Mainyu, espíritu del mal. Esta visión dualista impactó profundamente al pensamiento judío tardío, que comenzó a percibir el mal como algo más autónomo y personalizado. Así, el Satanás del judaísmo postexílico empezó a asumir características más oscuras, hasta convertirse en el oponente directo del plan divino. Los Evangelios y el Satanás tentador. Con la llegada del cristianismo, la figura de Satanás se consolida como el gran tentador. En los Evangelios, aparece tentando a Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11, exigiendo adoración a cambio del mundo entero. Este Satanás ya no es un fiscal divino. Es el enemigo por excelencia. Pero incluso aquí, hay elementos simbólicos que deben interpretarse. En el contexto del judaísmo del Segundo Templo, el diablo o Satán era muchas veces una personificación del mal interior, una prueba espiritual más que una entidad literal con cuernos y tridente. Sin embargo, con el tiempo, los cristianos empezaron a vincular todos los males, enfermedades, herejías, guerras, deseos carnales, a la obra de Satanás. Se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Y entonces, surgió una pregunta inquietante. Si Satanás es tan poderoso, ¿cómo es posible que exista bajo la autoridad de un Dios supremo? La necesidad de explicar el problema del mal fue una de las fuerzas que moldeó la imagen satánica que hoy conocemos. Los padres de la Iglesia y el diablo como dogma. Durante los siglos II al V, los padres de la Iglesia como Orígenes, Agustín, Ireneo y Jerónimo comenzaron a unificar y solidificar la imagen de Satanás como el ángel caído. Recurrieron a fragmentos de Isaías, Ezequiel, Apocalipsis y otros textos para construir un relato coherente. Satanás fue creado como ángel de luz. Por orgullo, deseó igualarse a Dios. Fue expulsado del cielo junto con otros ángeles rebeldes. Desde entonces,
busca destruir la obra de Dios y arrastrar a los hombres a su perdición. Este relato no se encuentra de forma estructurada en ningún libro bíblico. Es una narrativa sistematizada siglos después, en respuesta a necesidades teológicas, apologéticas y políticas. En otras palabras, la figura de Satanás fue fabricada en los concilios tanto como fue heredada de las Escrituras. Mientras el cristianismo ortodoxo demonizaba a Satanás, los gnósticos lo veían desde otra perspectiva. Para muchas corrientes gnósticas, el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios, sino un ser inferior llamado Yaldabaoth, el demiurgo, creador del mundo material y corrupto. Este demiurgo prohibió al ser humano acceder al conocimiento, y fue precisamente la serpiente del Edén, en algunos relatos gnósticos, quien actuó como liberador. Así, la serpiente, figura asociada con Satanás, es reinterpretada como la portadora de luz que despierta al ser humano de su ignorancia. En esta cosmología, Satanás no es el enemigo, sino el símbolo del despertar espiritual. Una idea profundamente herética para la Iglesia oficial, pero tremendamente poderosa para entender cómo la figura del adversario ha sido moldeada según las necesidades de control o liberación. La construcción de un enemigo eterno. Con la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, la Iglesia necesitó establecer fronteras claras entre el bien y el mal. Satanás se convirtió en el símbolo del otro, los paganos, los herejes, los disidentes, los enemigos políticos o espirituales. Fue representado en el arte, en la literatura y en los sermones como una figura espantosa, con cuernos, alas de murciélago y olor a azufre. Sin embargo, estas representaciones son producto del folclore medieval, no de la Biblia. El Satanás bíblico nunca es descrito con un aspecto físico demoníaco. Su imagen fue alimentada por mitos griegos, como el del dios Pan, mitad cabra, y por la literatura apócrifa. La idea de un enemigo eterno, omnipresente y malévolo servía para mantener la vigilancia sobre la población. Cualquier desviación podía ser atribuida al diablo. Cualquier pensamiento crítico, a una tentación demoníaca. Satanás dejó de ser un ser teológico para convertirse en un instrumento de poder. ¿Y si todo fue una interpretación errónea? Hoy, muchos teólogos, estudiosos y arqueólogos plantean una hipótesis perturbadora. ¿Y si Satanás no fue jamás un ser real, sino una construcción mitológica progresiva, basada en traducciones sesgadas y decisiones dogmáticas? ¿Y si Luzbel nunca cayó? ¿Y si el adversario no es un ángel caído, sino un espejo de nuestras propias sombras humanas? Estas preguntas no buscan negar la espiritualidad, sino invitar a pensar, a ir más allá de la narrativa oficial. Porque al final, el verdadero poder del mito no está en su literalidad, sino en su capacidad de revelar verdades ocultas. El mal antes de Satanás. Antes de que existiera un ser llamado Satanás tal como lo conocemos en la tradición judeocristiana, ya existían figuras que representaban el caos, la oscuridad y el mal en diferentes culturas. Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta los mitos egipcios, griegos, hindúes y cananeos, encontramos seres oscuros, demonios y dragones primordiales que desafiaban a los dioses del orden. Estos arquetipos son el caldo de cultivo de donde más tarde emergió el Satanás cristiano. De hecho, muchos de sus atributos, formas y funciones tienen un eco directo en estos dioses o demonios primordiales. Para entender verdaderamente a Satanás, debemos viajar más atrás en la historia, más allá de la Biblia, hacia los orígenes más profundos del pensamiento humano sobre el mal. La antigua Mesopotamia, cuna de la civilización, ya tenía una rica mitología sobre entidades malignas. Aquí, el mal era personificado a través de demonios que habitaban los desiertos, las tumbas y los rincones oscuros del mundo. No existía aún la figura de un Satanás como oponente divino, pero sí una serie de seres con características inquietantemente similares. Entre ellos destaca Lamastu, una demonio femenina que atacaba a mujeres embarazadas y niños pequeños. Se le representaba con cabeza de leona, patas de pájaro y pechos expuestos, bebiendo la sangre de los recién nacidos. Pazuzu, el demonio del viento del suroeste, invocado tanto para el mal como para proteger del mal. Era temido por su apariencia monstruosa, cuerpo humanoide, alas, rostro leonino y una voz aterradora. Curiosamente, Pazuzu fue el demonio utilizado en El Exorcista. Lo interesante es que muchas de estas entidades no eran completamente malas como lo entendemos hoy. Eran ambivalentes, destructoras, sí, pero también protectoras en ciertos contextos. Esta visión más matizada del mal cambiaría radicalmente con la aparición de una teología más dualista en los siglos posteriores.
En el panteón egipcio encontramos una figura muy cercana al concepto de adversario cósmico, Set. Era el dios del desierto, de las tormentas, del caos y la violencia. Se le representa con una cabeza de animal desconocido, parte asno, parte perro, parte cerdo, símbolo de su naturaleza antinatural. Set no era inicialmente considerado maligno, sino parte del equilibrio del cosmos. Era quien desafiaba al orden representado por Osiris y Horus. Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente durante ciertas dinastías, su figura fue demonizada hasta considerársele enemigo del orden divino. Set asesinó a su hermano Osiris y fue vencido por su sobrino Horus, una historia que refleja la eterna lucha entre orden y caos. ¿Te suena familiar? Este patrón, un ser celestial que traiciona a su hermano o padre y cae en desgracia, se repetirá en muchas otras mitologías, incluida la judeocristiana. El pueblo cananeo, vecino directo de los hebreos, tenía sus propias narraciones sobre el mal, y una de las más relevantes es la lucha entre Baal y Yam, el dios del mar y el caos. En estos relatos, Yam es el símbolo del desorden primordial, mientras que Baal representa el dios civilizador que impone estructura y gobierno sobre la creación. Yam es acompañado por Tanin, un monstruo marino con forma de serpiente o dragón, al que Baal también debe derrotar. Este mito influiría directamente en los textos hebreos, en particular en pasajes como el de Isaías 27:1. En aquel día castigará Yahvé con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí aparece Leviatán, una criatura tomada directamente del imaginario cananeo. La imagen del dragón como representación del caos será reciclada más adelante en el Apocalipsis, donde el dragón se identifica con Satanás. Pero su origen es más antiguo que la Biblia. El nacimiento del dualismo. Si hay una religión que influenció directamente el desarrollo del concepto de Satanás como entidad independiente y maligna, esa es el zoroastrismo. Fundada por el profeta persa Zaratustra, o Zoroastro, esta religión postulaba la existencia de dos fuerzas eternas y opuestas. Ahura Mazda, el dios de la luz, el orden y la verdad. Angra Mainyu, Ahriman, el espíritu del mal, del engaño y del caos. A diferencia del pensamiento hebreo original, donde todo procedía de un único dios, el zoroastrismo introdujo una lucha cósmica entre el bien y el mal que no podía resolverse simplemente con la voluntad divina. Esta idea se filtró en el judaísmo post-exílico, cuando los hebreos estuvieron cautivos en Babilonia y luego bajo dominio persa. Muchos de los rasgos que hoy asociamos con Satanás, el reino subterráneo, los demonios subordinados, la guerra eterna contra Dios, se encuentran antes y con claridad en el zoroastrismo. De hecho, algunos estudiosos creen que la imagen de un juicio final con castigo eterno fue tomada de esta religión. En la mitología griega y romana, no había un único ser maligno supremo, pero sí existían fuerzas que desafiaban a los dioses olímpicos. Hades, el dios del inframundo, no era considerado malvado, pero regía un dominio asociado con la muerte y lo desconocido. Su nombre sería posteriormente utilizado en traducciones bíblicas para representar el infierno. Tifón, un monstruo gigantesco engendrado por Gaia para desafiar a Zeus, era un ser caótico que representaba los desastres naturales. Fue derrotado y aprisionado bajo el monte Etna. Los titanes, liderados por Cronos, se rebelaron contra los dioses olímpicos y fueron derrotados en una guerra cósmica. Este relato inspiró posteriores visiones de ángeles rebeldes y castigos divinos. No es casualidad que muchas de estas figuras hayan sido utilizadas por los primeros cristianos para representar el mal en términos visuales. El infierno fue imaginado a imagen de los reinos de Hades o Tártaro, y los demonios como reminiscencias de titanes o monstruos primordiales. India y el demonio de las ilusiones. En la cosmovisión hindú, también existen entidades demoníacas llamadas asuras, que luchan contra los devas, dioses. Sin embargo, el mal no es visto como una fuerza completamente externa, sino como parte de la ilusión del mundo material, conocida como Maya. El demonio más famoso es Ravana, el rey de los demonios en el Ramayana, un ser poderoso pero no absolutamente malvado. De hecho, muchos demonios en la tradición hindú son más complejos que las figuras del mal en Occidente. El hinduismo enseña que el mal es parte de un ciclo de destrucción y regeneración. No existe una figura equivalente a Satanás, pero la influencia de estas ideas en movimientos esotéricos occidentales como el gnosticismo y el hinduismo moderno es innegable. Volviendo a Israel, antes del exilio en Babilonia, la visión del mal era muy distinta. Todo provenía de Yahvé, la luz y las tinieblas,
el bien y el mal. Así lo afirma Isaías 45, 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo, Yahvé, hago todo esto. No existía aún un diablo con poder autónomo. El Satán era un título, un adversario, un rol, no un ser condenado al infierno. Fue con el contacto con Persia, Grecia y Roma que estas ideas evolucionaron hacia un mal personalizado. Satanás, hijo de muchos mitos. Lo que hemos visto en esta sección revela una verdad profunda y desconcertante. El Satanás que conocemos hoy es el hijo de muchos mitos, el heredero de 1000 rostros de la oscuridad. Es el demonio sumerio, el dios egipcio traicionado, el dragón cananeo, el espíritu persa del caos, el monstruo griego, el asura hindú y el acusador hebreo, fundidos en una única figura por el poder de la narrativa religiosa. Y entonces, surge la pregunta, si Satanás es una construcción de tantas fuentes y culturas, ¿a quién estamos temiendo realmente? El infierno y el reino de Satanás. ¿Dónde nació la idea del castigo eterno? Cuando pensamos en Satanás, inevitablemente pensamos también en el infierno, un reino de fuego, tortura eterna, lamento sin fin y condenación perpetua. Pero, ¿de dónde surgió esta imagen? ¿Es realmente bíblica? ¿O fue el resultado de una fusión de culturas, mitologías antiguas y estrategias de control religioso? En esta sección, nos adentraremos en los orígenes ocultos del infierno, exploraremos cómo evolucionó a través de las civilizaciones antiguas y desvelaremos la verdad sobre uno de los conceptos más temidos y poderosos de la historia, la condenación eterna. El infierno no aparece en el Antiguo Testamento, o al menos, no como lo conocemos. Contrario a lo que muchos creen, en la mayoría del Antiguo Testamento no existe un infierno como lugar de castigo eterno. Los hebreos primitivos no tenían una teología clara del más allá. Para ellos, la muerte llevaba a todos, justos e injustos, a un mismo lugar sombrío, el Seol. El Seol era un reino de sombras, una morada silenciosa bajo la tierra. No había fuego, ni castigo, ni Satanás. Simplemente era el destino inevitable del ser humano después de morir. Se menciona más de 60 veces en el Antiguo Testamento, pero siempre con un tono de neutralidad o resignación, no de terror. En Eclesiastés 9:10 se lee: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay juicio, no hay cielo, no hay infierno. Solo un silencio eterno. Entonces, ¿cuándo y por qué cambió esta visión? Dualismo y castigo. El cambio comenzó durante y después del exilio en Babilonia, cuando los hebreos entraron en contacto con la religión persa, el zoroastrismo. Como vimos en la sección anterior, esta religión tenía una clara dualidad entre Ahura Mazda, el dios bueno, y Angra Mainyu, el espíritu maligno, y enseñaba que al final de los tiempos habría un juicio, una separación de almas, y un castigo para los malvados. Esta idea del castigo post-mortem, inexistente en la teología hebrea primitiva, empezó a colarse en los textos judíos más tardíos, especialmente en los llamados deuterocanónicos o apócrifos, como el libro de Enoc, 2 Macabeos, o el libro de los Jubileos. En esos textos, por primera vez aparecen conceptos como el castigo de los malvados después de la muerte, el fuego como símbolo de purificación o destrucción, ángeles caídos encerrados en prisiones subterráneas, un futuro juicio divino con condenas eternas. El infierno, entonces, no nació con Moisés, ni con Abraham, ni siquiera con Isaías. Comenzó a construirse en la mente del pueblo hebreo tras siglos de contacto cultural con otras religiones. El helenismo y la filosofía griega, Hades, Tártaro y el alma inmortal. Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo conocido, el pensamiento griego se esparció como una ola sobre el judaísmo y otras religiones. Y con él, llegaron ideas como la inmortalidad del alma, el juicio post-mortem, el Hades, dividido en regiones para buenos y malos, el Tártaro, una prisión eterna para los peores criminales y enemigos de los dioses. El filósofo Platón enseñaba que el alma es eterna y será juzgada después de la muerte. Los virtuosos irían a las islas de los bienaventurados, los malvados, al Tártaro, un lugar de castigo eterno. Estas ideas resonaron fuertemente en el pensamiento judío helenizado. En muchos escritos intertestamentarios y del judaísmo del Segundo Templo, encontramos una adopción clara de este esquema dual. Un cielo para los justos, un infierno ardiente para los impíos.
Este pensamiento también preparó el terreno para los evangelios y el cristianismo. ¿Qué dijo realmente Jesús sobre el infierno? En los evangelios, Jesús menciona varias veces un lugar llamado Gehenna. Aquí es donde muchos creen que comienza el infierno como castigo eterno. ¿Pero qué era Gehenna? Gehenna no era un lugar espiritual. Era un valle real al sur de Jerusalén, el valle de Hinnom. En el Antiguo Testamento fue el lugar donde se realizaban sacrificios humanos al dios Moloch, y con el tiempo se convirtió en un basurero donde se quemaban cadáveres y desperdicios. Era un sitio impuro, maldito, con fuego constante y olor nauseabundo. Cuando Jesús hablaba de Gehenna, no se refería a un lugar de tormento eterno para las almas, sino que utilizaba una imagen simbólica muy poderosa para advertir sobre la destrucción, la impureza y el juicio divino. Ejemplo, Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en Gehenna. La palabra clave es destruir, no torturar eternamente. Jesús no habló de Satanás gobernando el infierno. De hecho, nunca dijo que Satanás tuviera control sobre Gehenna. El libro de Enoc y los ángeles encarcelados. Uno de los textos más influyentes en la formación de la teología del infierno fue el libro de Enoc, un escrito apócrifo ampliamente leído entre los judíos del Segundo Templo y los primeros cristianos. En él se narra cómo un grupo de ángeles rebeldes, los vigilantes, descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y engendraron gigantes. Por esta transgresión, fueron encerrados en prisiones subterráneas, encadenados y condenados a esperar el juicio final. Este relato influenció directamente pasajes como 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí vemos cómo el Tártaro griego es utilizado como sinónimo del lugar donde los ángeles caídos están encerrados. Esto marca otro paso hacia la construcción de un infierno demoníaco. En el libro de Apocalipsis, escrito probablemente entre el 70 y el 100 después de Cristo, encontramos por primera vez una narrativa clara donde Satanás y el infierno aparecen vinculados. Apocalipsis 20:10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí ya no se habla de Seol, ni de Gehenna, ni de destrucción, sino de tormento eterno, y con fuego. Esta imagen finaliza la evolución del infierno como reino de Satanás, castigo eterno y lugar de tortura. Pero es importante recalcar que esto es simbólico, como todo el Apocalipsis. Es un libro lleno de visiones, metáforas y lenguaje apocalíptico. Muchos estudiosos no lo interpretan literalmente, pero a lo largo de la historia fue tomado como la descripción oficial del más allá. La Edad Media, nacimiento del infierno católico. Durante los siglos medievales, la Iglesia Católica comenzó a construir una imagen sistematizada del infierno, un lugar subterráneo, gobernado por demonios, lleno de fuego, torturas y castigos personalizados según el pecado. Esta visión se vio influenciada por obras como La Divina Comedia, de Dante Alighieri, que describió el infierno como un sistema de 9 círculos con castigos simbólicos. Los sermones de los monjes, que usaban el miedo al infierno como forma de control social. El arte gótico, lleno de frescos, esculturas y pinturas que mostraban almas siendo quemadas o desgarradas por demonios. Aquí, Satanás pasa de ser un adversario celestial a convertirse en el rey del infierno, con trono, súbditos y poder sobre las almas perdidas. Esta imagen no tiene base bíblica, pero fue tan poderosa visual y emocionalmente, que se convirtió en la creencia dominante por siglos. ¿Satanás gobierna el infierno? La gran mentira teológica. La Biblia nunca dice que Satanás gobierna el infierno. De hecho, en los textos bíblicos, Satanás aparece en la tierra, tentando y engañando. Es echado del cielo, pero no se menciona que tome control de un reino subterráneo. Su destino final es ser arrojado al lago de fuego, como castigo, no como trono. La idea de que Satanás gobierna el infierno es una creación medieval, alimentada por el arte, la teología del miedo y el desconocimiento del contexto original de los textos bíblicos. El infierno, tal como lo concebimos hoy, con fuego eterno, demonios torturadores, Satanás como rey del inframundo, no aparece en la Biblia en su forma final. Es un mosaico de ideas tomadas de el Seol hebreo, el Hades griego, el Tártaro de los mitos, el castigo zoroástrico, las prisiones apócrifas, las metáforas apocalípticas.
Las obras literarias y el arte religioso. Es una construcción teológica y cultural que evolucionó durante siglos y que fue utilizada, muchas veces, como herramienta de control. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasaría si el infierno nunca fue real, sino una metáfora malinterpretada y luego institucionalizada? Y más importante aún, si el infierno fue inventado, ¿qué otras verdades podrían habernos ocultado? A medida que el cristianismo comenzó a tomar forma en los primeros siglos de nuestra era, la figura de Satanás experimentó un cambio profundo y simbólico. Ya no se trataba simplemente de un adversario celestial o un fiscal divino. Ahora, su rol se amplificó hasta convertirse en el enemigo total de Dios, el gran seductor de la humanidad y el arquitecto de la rebelión cósmica. Para entender cómo y por qué se produjo esta transformación, debemos sumergirnos en los textos fundacionales del cristianismo, las tensiones teológicas de la época y las influencias externas que moldearon la doctrina cristiana primitiva. 1. Influencias del dualismo persa. Uno de los mayores impactos sobre el cristianismo primitivo proviene del contacto con el zoroastrismo, especialmente durante el exilio babilónico del pueblo judío. Esta antigua religión persa proponía una visión dualista del universo, dos fuerzas cósmicas en eterna lucha, Ahura Mazda, el dios de la luz, y Angra Mainyu, el espíritu maligno. Esta concepción dualista influyó poderosamente en la teología judía tardía y, por extensión, en la emergente cosmovisión cristiana. El cristianismo heredó de esta estructura la idea de un enemigo cósmico, opuesto a Dios en todo sentido. Así, Satanás dejó de ser un siervo celoso del juicio divino y se convirtió en el símbolo supremo del mal, comparable al Angra Mainyu persa. Ya no era parte del sistema celestial, sino el líder de una rebelión en las sombras, cuyo propósito era destruir la creación de Dios. Los Evangelios y el enemigo de Cristo. En los Evangelios, Satanás aparece como el tentador supremo. En Mateo 4 y Lucas 4, se describe la célebre tentación de Jesús en el desierto. Aquí, Satanás no actúa como un mero acusador, sino como un opositor directo al plan divino de salvación. Lo que resulta revelador es que intenta tentar a Jesús apelando al poder, la gloria y la autocomplacencia, tres pilares de la corrupción humana. Jesús rechaza todas las ofertas de Satanás, marcando así un antes y un después en la narrativa bíblica. Ahora, Satanás no solo tienta a individuos, sino que se enfrenta al mismísimo Mesías. Esta oposición construye la noción de una guerra espiritual, una batalla entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas que definiría gran parte de la teología cristiana posterior. El libro del Apocalipsis y la gran rebelión. El clímax de esta transformación se encuentra en el Apocalipsis de Juan. Aquí, Satanás es retratado como el gran dragón, la serpiente antigua, y el diablo que engaña al mundo entero. Se narra una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y éste es arrojado a la tierra con sus demonios. Este relato cristaliza una imagen definitiva. Satanás es el enemigo eterno, expulsado de los cielos, buscando destruir todo lo que Dios ama. Ya no se trata solo de tentación o prueba, sino de destrucción, manipulación y control a escala universal. Es la encarnación absoluta del mal. El diablo como gobernante del mundo. En varios pasajes del Nuevo Testamento, Satanás es llamado el príncipe de este mundo, Juan 12:31, o el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Esto refuerza la idea de que el mundo material está, en cierto modo, bajo el dominio del maligno. Esta visión pesimista del mundo presente sirvió para destacar la urgencia del mensaje de Cristo. Solo mediante él podría la humanidad escapar del dominio satánico y alcanzar la redención. La teología paulina también resalta esta tensión. Pablo habla de una lucha constante contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, Efesios 6:12. Esta guerra espiritual implica que el mal no es simplemente una elección personal, sino un sistema estructurado, encabezado por Satanás. 5. La evolución del infierno y su señor. En la literatura cristiana posterior, especialmente en los siglos II al IV, comienza a consolidarse una imagen más elaborada del infierno como un lugar de tormento eterno, gobernado por Satanás. Aunque la Biblia nunca dice explícitamente que Satanás gobierna el infierno, más bien será castigado allí. Esta imagen se popularizó enormemente a través de textos apócrifos, comentarios teológicos y obras literarias. Con el tiempo, Satanás se convierte no solo en el enemigo de Dios, sino también en el carcelero de las almas perdidas. Esta representación influenció el arte, la cultura y la doctrina cristiana durante siglos, consolidando su figura como antagonista absoluto. 6. La imagen satánica, del ángel caído al amo del mal.
La evolución de Satanás no fue solo teológica, sino también visual y simbólica. En los primeros siglos del cristianismo, aún era representado de forma ambigua, incluso como un ángel caído de gran belleza. Sin embargo, a medida que el cristianismo se institucionaliza, las representaciones se hacen más grotescas: cuernos, cola, tridente, alas de murciélago. Esta iconografía no está en la Biblia, sino que proviene de la mezcla de elementos paganos, folclóricos y teológicos. El Satanás medieval es más una figura de propaganda visual que una descripción fiel de las Escrituras. Pero funcionó. La imagen del diablo aterrador sirvió para infundir temor, controlar conductas y reforzar la autoridad de la Iglesia. 7. Satanás en la literatura cristiana primitiva. Obras como las de Justino Mártir, Ireneo de León y Orígenes ayudaron a cimentar la teología demonológica cristiana. Estos padres de la Iglesia hablaban de Satanás como el gran enemigo del alma, como el engañador que llevó al hombre a la caída y que continúa arrastrando a las masas al error. Orígenes incluso llega a plantear que, al final de los tiempos, todos los seres, incluso Satanás, podrían ser redimidos por el amor infinito de Dios, una doctrina conocida como apocatástasis. Esta idea fue considerada herética, pero muestra que incluso en la Iglesia primitiva, la figura de Satanás no era monolítica, sino debatida, fluida y compleja. A lo largo de la Edad Media, la figura de Satanás se transformó en un instrumento teológico, político y psicológico fundamental para la consolidación del poder eclesiástico. En este periodo, el diablo dejó de ser una figura meramente espiritual para convertirse en el símbolo del enemigo público, del hereje, del sabio independiente, del rebelde, de la mujer libre. Satanás no solo era el tentador del alma, era también el pretexto perfecto para la censura, la represión y la manipulación social en nombre de la salvación. Esta sección se sumerge en la forma en que la Iglesia utilizó el miedo al diablo para establecer su autoridad, perseguir disidentes, justificar la Inquisición, moldear la moral colectiva y suprimir el pensamiento libre. Satanás, más que nunca, fue un arma teológica letal. 1. El diablo como herramienta de control social. Durante la Edad Media, especialmente a partir del siglo V y con más fuerza entre los siglos XI y XV, el miedo al diablo se institucionalizó. La Iglesia Católica Romana difundió activamente la creencia de que Satanás estaba presente en todas partes: en el pensamiento impuro, en la duda, en la desobediencia, en la mujer que opinaba, en el campesino que cuestionaba los impuestos del clero. La idea del diablo dejó de ser una abstracción teológica para convertirse en una presencia cotidiana. Este miedo fue funcional para un sistema feudal y clerical que necesitaba someter a la población a una obediencia absoluta. ¿Cómo se garantizaba esta obediencia? A través del temor al infierno eterno, al pecado y, por supuesto, a Satanás. En cada misa, sermón o castigo público, se recordaba a la población que el diablo los acechaba. Era la forma perfecta de moldear comportamientos sin necesidad de vigilancia física. Bastaba con inculcar que cualquier desviación moral abría las puertas a Satanás. 2. La Inquisición. Satanás como pretexto para la caza del disidente. La Inquisición es uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Iglesia, y la figura de Satanás estuvo en el centro de sus motivaciones. Desde el siglo XII, y con más fuerza en los siglos XIII y XIV, la Iglesia institucionalizó tribunales para investigar, juzgar y castigar a quienes eran considerados herejes. Bajo este concepto se incluía a cualquiera que se apartara mínimamente de la doctrina oficial, desde cátaros y valdenses hasta científicos, alquimistas o simplemente mujeres avías. Estos tribunales partían de una premisa fundamental: el hereje estaba poseído o influenciado por Satanás. Por lo tanto, había que arrancar esa maldad con tortura, penitencia pública o la hoguera. La brutalidad de estos juicios no tenía como objetivo salvar almas, sino eliminar cualquier amenaza al monopolio religioso. Miles de personas fueron quemadas vivas, ahorcadas, desolladas o exiliadas simplemente por pensar diferente. Satanás fue la excusa perfecta para erradicar la diversidad intelectual y espiritual, bajo la máscara de una guerra santa. 3. La brujería y el diablo, cazando la sabiduría femenina. Uno de los aspectos más perversos del uso de Satanás en la Edad Media fue su asociación con la brujería. A partir del siglo XV, la histeria colectiva en torno a las brujas explotó, especialmente tras la publicación del infame Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, inquisidores dominicos. Este manual afirmaba que las mujeres eran especialmente susceptibles al influjo del diablo por su naturaleza débil y que debían ser investigadas, juzgadas y ejecutadas si mostraban signos de brujería. Los signos eran absurdos:
tener conocimientos de plantas medicinales, parir sin ayuda, vivir sola, soñar con libertad. Se desató entonces una verdadera cacería. Se calcula que entre 50.000 y 100.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa, la mayoría mujeres. El diablo, según la doctrina, las había seducido, poseído y convertido en siervas del mal. Pero en realidad, eran mujeres que conservaban saberes antiguos, independencia, o simplemente no encajaban en el modelo patriarcal. La figura de Satanás fue moldeada y amplificada para justificar este genocidio de sabiduría femenina. 4. El diablo en el arte y la imaginación popular. Durante este periodo, el arte medieval jugó un papel clave en la construcción de la iconografía satánica. Pinturas, vitrales, esculturas y manuscritos mostraban al diablo con cuernos, patas de cabra, alas negras, ojos rojos, colmillos. Estas imágenes no tenían base bíblica, sino que fueron construidas a partir de arquetipos paganos que la Iglesia absorbió y distorsionó. El propósito era claro: infundir pavor. Un campesino analfabeto que entraba a una catedral y veía al diablo devorando almas en un mural del juicio final no necesitaba entender latín para saber qué le esperaba si desobedecía. Estas imágenes se convirtieron en un lenguaje visual del miedo. El diablo también comenzó a aparecer en relatos populares, leyendas, cantos, obras teatrales. Su figura era omnipresente, en los sueños, en las enfermedades, en las sequías, en las pestes. El mal ya no era solo espiritual, tenía cara, forma y agenda. 5. Las cruzadas y el enemigo demoníaco exterior. Otro uso político de la figura de Satanás fue su proyección sobre los enemigos externos de la Iglesia. Durante las cruzadas, siglos XI al XIII, los musulmanes fueron presentados como instrumentos del diablo. En sermones y proclamas, se decía que liberar Tierra Santa no era solo una empresa política o militar, sino una guerra santa contra los ejércitos de Lucifer. Este discurso permitía justificar atrocidades masivas, como el saqueo de Jerusalén en 1099, donde decenas de miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados. La sangre, según los relatos, llegaba a las rodillas de los caballos cruzados. Todo, en nombre de un dios que supuestamente luchaba contra el diablo. La misma lógica se aplicó a pueblos indígenas durante la conquista de América, a protestantes durante las guerras religiosas en Europa y a todo aquel que se opusiera a la hegemonía católica. Eran satánicos, por lo tanto, su exterminio era justificado. 6. El diablo como proyección de deseos prohibidos. Muchos teólogos y místicos medievales comenzaron a advertir que el diablo no solo estaba fuera del ser humano, sino también dentro. El pecado ya no era solo una acción, sino un pensamiento. Así, el diablo se convertía en el portador de todos los deseos prohibidos, sexuales, intelectuales, espirituales. Cualquier impulso fuera de la norma era visto como una tentación demoníaca. Esto condujo a una represión feroz del cuerpo, la sexualidad, la imaginación. Monjes y monjas ayunaban hasta la muerte, flagelaban sus cuerpos, negaban cualquier placer. La lucha contra el diablo se convirtió en una guerra contra la naturaleza humana. 7. Las herejías místicas y el diablo interior. En este clima de represión, surgieron también movimientos místicos que desafiaban la narrativa oficial. Algunos místicos cristianos, como Meister Eckhart o Margarita Porete, comenzaron a hablar del Dios interior, del amor divino como experiencia directa. Estas ideas ponían en peligro el monopolio eclesiástico y rápidamente fueron reprimidas. Margarita Porete fue quemada viva en París en 1310 por negarse a retractarse de su visión de una relación directa con Dios sin mediación de la Iglesia. ¿Su crimen? Según la Inquisición, ser instrumento del diablo. 8. Satanás como motor del miedo colectivo. La Edad Media creó un modelo de fe basado en el temor. El diablo fue su piedra angular. Todo acto de rebeldía, todo pensamiento disidente, toda emoción humana intensa podía ser catalogada como influencia satánica. Este modelo sirvió durante siglos como una herramienta eficaz de control. El diablo dejó de ser una entidad teológica para convertirse en una estructura de poder simbólico. No era solo el enemigo de Dios, era el enemigo del orden establecido. Quien cuestionaba ese orden era, por lógica medieval, un aliado del maligno. Los textos gnósticos y la otra versión del mal. En los oscuros pasajes de la historia cristiana, hay una corriente que fue perseguida, censurada y finalmente enterrada bajo siglos de silencio: el gnosticismo. Esta antigua tradición, con raíces tanto cristianas como precristianas,
no solo ofrece una interpretación completamente distinta del universo, sino que presenta una figura aún más polémica, un Satanás que no es simplemente el enemigo del bien, sino una creación del propio sistema corrupto que controla este mundo. Pero ¿qué dice exactamente el gnosticismo sobre Satanás, sobre Dios y sobre el origen del mal? Para entender esta visión, debemos despojarnos de lo que hemos aprendido. En los textos gnósticos, recuperados en parte gracias al descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto en 1945, encontramos un relato cósmico que desafía las creencias tradicionales y lanza una acusación devastadora. El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, sino una entidad inferior, corrupta y arrogante. Un impostor. El demiurgo, el verdadero enemigo. Los gnósticos no creían que el mundo material fuera obra del Dios Supremo. Según ellos, el universo físico, con todo su sufrimiento, dolor y decadencia, fue creado por una deidad inferior, el demiurgo. Este ser, ignorante de la existencia del Dios Supremo, se declaró a sí mismo como el único Dios y modeló un mundo a su imagen, imperfecto, lleno de opresión y regido por el control. ¿Te suena conocido? Los textos gnósticos identifican a este demiurgo con el Dios del Antiguo Testamento, Yaldabaoth, un ser celoso y autoritario que proclama: «Yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí». Para los gnósticos, esta declaración no es prueba de divinidad, sino evidencia de su ignorancia. Pero aquí es donde la narrativa da un giro perturbador. El verdadero enemigo no es Satanás como nos lo contaron, sino este Dios falso que se hizo pasar por el Creador. Sofía y el error cósmico. Según el mito gnóstico, todo comenzó en el pleroma, el reino de la plenitud divina. Allí, los seres espirituales emanaban del uno verdadero. Entre ellos estaba Sofía, la sabiduría divina. En un acto de creación solitaria, sin el consentimiento del uno, Sofía dio a luz a Yaldabaoth. Al nacer fuera del orden del pleroma, Yaldabaoth fue deforme, arrogante y ciego a su verdadera naturaleza. Avergonzada por lo que había creado, Sofía lo escondió en una dimensión inferior. Allí, sin saber de su origen, Yaldabaoth creó el mundo material. Luego, formó a la humanidad, según algunos textos, con ayuda de arcontes, entidades interdimensionales que también creó, y la esclavizó dentro de un cuerpo físico. ¿Quién, entonces, es el verdadero Satán en esta narrativa? ¿Y si Satanás no fuera el adversario del bien, sino del sistema corrupto que gobierna este mundo? La serpiente en el Edén, tentación o liberación. Una de las interpretaciones gnósticas más provocadoras es la del episodio del Jardín del Edén. En la Biblia tradicional, la serpiente es símbolo de tentación y caída. Pero para los gnósticos, es el verdadero portador del conocimiento. Es el símbolo del despertar. La serpiente representa a un emisario del Dios Supremo, enviado para abrir los ojos de la humanidad, para liberarla del engaño del demiurgo. Comer del fruto prohibido no fue una traición, sino un acto de rebelión sagrada contra un tirano que deseaba mantener a la humanidad en la ignorancia. Por eso, en los textos gnósticos, la figura que más se acerca a Satanás, el adversario del sistema opresor, no es vista como maligna, sino como necesaria. Un rebelde con causa. Un enemigo del falso Dios que busca mantener a los humanos dormidos. Jesús, el Cristo gnóstico y el enemigo del demiurgo. Pero esto no termina ahí. En el gnosticismo, el Cristo verdadero no vino a fundar una iglesia ni a sacrificarse como pago por los pecados. Vino a revelar la verdad. A enseñar que el mundo material es una prisión, y que cada uno de nosotros lleva dentro una chispa divina que debe despertar. El Cristo gnóstico es un liberador espiritual. En textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad, su mensaje es claro: conócete a ti mismo, y conocerás al todo. Y esa chispa divina, esa semilla de luz encerrada en la carne, es lo que el demiurgo teme. Entonces, si el Dios de este mundo no es el verdadero Dios, si Jesús vino a liberarnos del sistema corrupto, y si el adversario no es un ser de maldad absoluta sino una figura de resistencia espiritual, ¿en quién hemos estado creyendo? ¿Satanás o Lucifer? El portador de luz como símbolo gnóstico. En muchas corrientes gnósticas, Lucifer, el portador de luz, es interpretado no como el enemigo, sino como el símbolo de iluminación. Esto se alinea con la etimología misma de la palabra, lux, luz, y ferre, portar. En esta visión, Lucifer representa esa chispa que despierta, ese impulso de rebelión que nos lleva a cuestionar. No se trata de venerar al mal,
sino de reconocer que lo que la religión oficial ha etiquetado como oscuro muchas veces es lo que nos conduce a la verdad. Por eso, para muchos gnósticos, el mito del ángel caído es una metáfora del alma que desciende al mundo material, olvidando su origen divino. Y la redención no consiste en seguir reglas impuestas, sino en recordar quién eres realmente. El satanismo moderno, culto al mal o filosofía de libertad. Cuando escuchamos la palabra satanismo, muchos imaginan rituales oscuros, sacrificios o invocaciones demoníacas. Sin embargo, la mayoría de los movimientos modernos que se autodenominan satanistas no creen en un ser sobrenatural llamado Satanás. Entonces, ¿qué adoran? En 1966, Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán en San Francisco, publicando la Biblia satánica. En este texto, LaVey no propone la adoración del mal, sino la exaltación del individuo como su propio Dios. Para él, Satanás simboliza la independencia, la autosuficiencia, la rebelión frente a la hipocresía religiosa y la celebración del deseo humano como parte natural de la existencia. Esto, por supuesto, desató controversias y fue rápidamente demonizado, literalmente, por sectores religiosos. Pero LaVey dejó algo claro: Satanás, en su visión, no es real, sino una metáfora de la resistencia a la autoridad impuesta. Esta visión moderna transforma por completo la figura del demonio bíblico. Lo que antes representaba el mal absoluto, ahora se convierte en un símbolo de empoderamiento y desafío. Satanás en la cultura pop, del miedo al entretenimiento. Desde los años 60 hasta la actualidad, Satanás se ha convertido en un personaje omnipresente en el cine, la música, los videojuegos y la literatura. Películas como El Exorcista, La Profecía o Constantine construyen un universo en el que Satanás es una presencia palpable, peligrosa, pero también fascinante. Incluso series contemporáneas como Lucifer, basada en los cómics de Neil Gaiman, presentan a Satanás como un ser carismático, complejo y redimible. En la música, artistas como Black Sabbath, Iron Maiden o Marilyn Manson han utilizado la simbología satánica para provocar, cuestionar la moral dominante o simplemente generar impacto. Este fenómeno no debe tomarse a la ligera. La figura del demonio, que alguna vez generó terror real, ha sido asimilada por la cultura como una representación del inconformismo, la libertad y la transgresión. Y aunque muchos aún creen en su existencia literal, la mayoría lo ve como un arquetipo psicológico y cultural, más que como un ser maligno con cuernos. El psicoanálisis y la sombra, Satanás como parte del alma humana. Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, introdujo un concepto revelador: la sombra. Según él, cada ser humano posee una parte oscura, reprimida, que guarda deseos, impulsos y emociones que la conciencia no acepta. Para Jung, el diablo no es una entidad externa, sino una proyección de esa sombra colectiva. Satanás sería entonces el reflejo de todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos: el miedo, el deseo, la rabia, la ambición, la venganza. Este enfoque transforma radicalmente el relato tradicional. Ya no se trata de una lucha entre Dios y un ángel caído allá afuera, sino de una batalla interna, que cada individuo libra consigo mismo. ¿Y si Satanás fuera simplemente eso? ¿Una parte de la psique humana que necesita ser comprendida, integrada y trascendida? Retomando la visión gnóstica, ¿el verdadero portador de la luz? Aquí volvemos a un punto clave de nuestro documental, la visión gnóstica del mundo. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento era un falso creador, un ser que esclavizaba a la humanidad. Y Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era aquel que traía el conocimiento, la chispa divina, la gnosis. En esta visión, Satanás no es el enemigo de Dios, sino el enemigo del sistema que mantiene al alma humana dormida. Es aquel que desafía las estructuras impuestas, que busca despertar la conciencia, aunque sea con dolor y enfrentamiento. Esta lectura es, por supuesto, herética desde la perspectiva ortodoxa. Pero también es liberadora para muchos buscadores espirituales modernos que han encontrado en esta figura una forma de cuestionar el dogma y de recuperar su autonomía espiritual. ¿Y si Satanás no fuera el mal encarnado, sino un símbolo que representa el despertar frente al engaño? ¿Qué nos oculta la historia oficial? En última instancia, el recorrido por la figura de Satanás nos deja más preguntas que respuestas. ¿Fue Satanás siempre un enemigo, o lo convirtieron en uno? ¿Por qué tantas culturas antiguas tienen figuras similares, que luego fueron demonizadas? ¿Y si el verdadero propósito era ocultar ciertas verdades espirituales bajo la figura de un enemigo común? ¿Quién gana cuando se demoniza el conocimiento, la libertad, la búsqueda interior?
Con esto cerramos el viaje que nos ha llevado desde los orígenes celestiales del ángel caído, hasta su papel actual como símbolo cultural y espiritual. Satanás, como hemos visto, no es una figura estática. Es un espejo, refleja nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras preguntas más profundas. Quizá el enemigo eterno no ha sido otro que nuestra resistencia a cuestionar lo que nos enseñaron.